Aunque la mayoría de enemistades y muestras de odio que vemos cada semana en WWE, no son más que un guión preparado con el fin de contar una historia, desde siempre han existido casos donde por una razón u otra legítimamente un luchador se gana la impopularidad o incluso el desprecio por buena parte de sus compañeros. En la primera parte dimos una probada de este mundo que muchas veces como fanáticos se nos escapa, explorando en cada caso una historia diferente que en su momento hicieron que los atletas ahí mencionados fuesen rechazados en los camerinos, algunos por razones más justificables que otras. Ahora, toca volver a explorar esa cuenca del gigante de la industria, y conocer 5 casos más donde, por algún acto negativo, actitud reprochable o alguna otra razón, estos luchadores fueron de los más despreciados por sus compañeros en un momento dado. Les saluda una vez más Roadster 0112, y así, damos inicio a este video. Cuando la WWF compró la WCW y casi todos los nombres grandes de esta última como Sting y Goldberg decidieron quedarse en casa y seguir siendo pagados por su contrato con Warner, Buff Bagwell fue de los pocos que optaron irse a la alguna vez competencia, lo que al corto plazo seguro fue una decisión que pudo llegar a lamentar. La cuestión es que producto de un muy engrandecido ego, Bagwell no era precisamente agradable en WCW, donde acababa haciendo casi lo que quisiera sin temor a represalias, con excepciones como la vez que en medio de una discusión que acabó con Bagwell abofeteando a Ernest Miller, este último respondió con numerosos golpes en la cara que acabaron con Buff tirado en el suelo. Así, aunque su arrogancia fuese mayormente tolerada o ignorada en WCW, las cosas se tornaron totalmente diferentes a su llegada a WWF. Todo empezaría con las malas costumbres de Bagwell al llegar constantemente tarde a los eventos, a pesar de las repetidas advertencias en las que se le pedía puntualidad. Más tarde se vería envuelto en una pelea con Gregory Helms durante una sesión de entrenamiento, después fingió una lesión tras un bombazo aplicado por Epa en SmackDown, y como si no pudiera molestar a sus compañeros de trabajo aún más, hizo que su madre llamara a las oficinas de la empresa para pedir un tiempo libre para él. Quizás lo más increíble de la historia es que todo esto y un poco más ocurrió en solo unas pocas semanas, por lo que no es de sorprender que el hombre se hiciera despreciar en los camerinos y fuese rápidamente despedido de la empresa. A lo largo de la historia ha habido un buen número de artistas femeninas que han levantado la ira en los vestuarios, y uno de los nombres más destacados en esta sección es definitivamente Melina. Como parte de MNM junto a Joey Mercury y Johnny Nitro, protagonizó uno de los ángulos más llamativos de SmackDown en 2005, llevando a cabo un rol heel que recibió muy buenas críticas generales, pero el problema es que aparentemente estos comentarios se le subieron a la cabeza a la luchadora y empezó a creerse su propia propaganda, actuando de forma sumamente desagradable hacia sus compañeros en numerosas ocasiones. Las cosas se pusieron tan mal que Melina fue llevada a las 4 de la mañana a la corte del luchador, lo cual era una especie de tribunal improvisado que hacían tras bastidores, durante una gira por Australia en febrero de 2006, en donde de acuerdo con Paul London y Brian Kendrick, varios luchadores apostaban sobre cuánto tiempo pasaría para que la luchadora empezara a llorar. En esta etapa se cuentan diversas historias, con esta teniendo problemas muy cercanos con Trish Stratus, ser expulsada de los camerinos por Lita tras un aparente comportamiento descortés, e incluso referirse a Mickie James como una zorra en su blog personal. Pero su caso más conocido y el que quizás más desprecio hacia ella generó en los camerinos fue cuando ésta le fue infiel a su entonces novio Johnny Nitro con Batista, lo que según rumores, los problemas surgidos a partir de esto son la razón del estancamiento del entonces joven luchador, sin mencionar la ocasión en que casi es golpeada por la esposa de Booker T cuando intentó entrometerse demasiado en los problemas que existían entre este último y Batista. Todo esto provocó que la chica arrastrara consigo una larga lista de personas que preferían mantenerse a distancia de ella, y a pesar de que su actitud mostró mejoras al final de su carrera en WWE, es casi seguro que muy pocos se sentían tristes por su partida.
Randy Orton, como otros que vimos en la primera parte y que veremos más adelante, es de esos casos en que su comportamiento ha mejorado enormemente a lo largo de los años, aunque hubo cierta etapa que podemos resumir en su faceta como el asesino de leyendas, en el que era un verdadero dolor de cabeza para la gestión de WWE, y una persona desagradable detrás del escenario. El entonces engreído Randy en realidad había llegado como alguien humilde mientras subía lentamente en la cartelera en sus primeros meses. Pero una vez que fue elegido para ser miembro de Evolución, su ego comenzó a salirse de control y Orton empezó a adoptar un complejo de superioridad frente a otros trabajadores de la empresa, incluyendo sus compañeros luchadores, cosa que incluso él mismo llegó a admitir en su biografía titulada La evolución de un depredador. Orton se mostró particularmente desagradable hacia las nuevas luchadoras de la empresa, resaltando principalmente el caso de Rochelle Law, en la cual sufrió de una fuerte novatada por parte de la víbora, al llenar su bolso con bronceador y loción de bebé, además de arremeter verbalmente hacia ella en varias ocasiones sin razón concreta aparente. Esta es solo una de tantas historias que rondan por ahí acerca del pasado oscuro de Orton. Incluso John Cena, que ha sido el compañero de cuadrilátero por excelencia de Randy, ha dado a conocer que este en sus primeros años era un completo cretino. Más allá de esta faceta, rara vez surge una historia de este tipo sobre el luchador, pero se conoce que aún mantiene su una que otra enemistad silenciosa dentro de la empresa. Sin lugar a dudas, y a un nivel que casi parece injustificable, si hay algo por lo que Lex Luger es conocido es por ser uno de los luchadores más rechazados por sus compañeros en la década de los 90. Viniendo de una carrera en el fútbol americano profesional, la lucha nunca había sido realmente la pasión de Luger en un principio, y muchos de los chicos estaban molestos por ello, principalmente porque a pesar de esto y de tener poca experiencia como luchador, fue rápidamente impulsado a las filas superiores de WCW. Por lo que el hombre más destacó definitivamente fue por su aspecto físico, el cual era uno de los mejores de la época, pero era sumamente limitado en cuanto a lo que podía hacer en el ring o en el micrófono, por lo que con su empuje también llegó el resentimiento, que solo se vio engrandecerse cuando Luger empezó a ser buqueado para hacer frente a estrellas como Sting, Ric Flair, o el Gran Muta. La cuestión con Lex, y quizás lo más interesante de su caso, es que este nunca hizo nada particularmente horrible como maltratos o novatadas, sino que lo que terminaba de primar el rencor que se le tenía es que era una persona sumamente narcisista, lo cual no cesó con su llegada a WWF en 1993, y que en combinación con su de igual forma acelerado ascenso en la empresa, provocó que la reacción de sus nuevos compañeros fuese la misma. Él mismo ha reconocido en varias ocasiones este comportamiento, y muestra ser una persona más modesta desde su conversión al cristianismo tras sufrir un derrame de médula en 2007. De acuerdo, si bien es un hecho totalmente indiscutible que JBL ha sufrido una evangelización casi aterradora durante los últimos años, siendo incluso uno de los principales nombres en el área de la filantropía en WWE, otro hecho igual de indiscutible es que en su momento fue de los más, si no es que el más despreciado trabajador en los vestuarios por sus merecidas razones. Gran parte de este odio provenía del hecho de que John tenía la costumbre de legítimamente intimidar y golpear a sus compañeros tanto en el ring como en los bastidores. Parte de la responsabilidad se le atribuyen a Vince McMahon y a Jim Ross, ya que estos le utilizaron precisamente para poner a prueba a los nuevos talentos de la empresa, así como darles un susto a alguna superestrella si ésta empezaba a mostrar un mal comportamiento, como contó Bubba Ray Dudley en una ocasión, declarando que Vince le había instruido a Layfield para que le conectara unos pocos golpes legítimos cuando este había entrado a la empresa McMahon, lo cual era un acto con el que ya estaba familiarizado en SW. Pero mientras Ray era más comprensivo con este asunto, no es algo que fuese del agrado de la mayoría, quienes odiaban trabajar con Brazzo, pues sabían que sería una noche complicada.
Sin embargo, la principal razón por la que la mayoría lo despreciaba no era por su rudeza en el cuadrilátero, sino por su comportamiento tras bastidores, y es que se tiene constancia de numerosos casos de novatadas y cretinismos por parte del luchador. Por ejemplo, René Dupree durante una entrevista contó cómo JBL lo llamaba marica francesa cada vez que le veía, mientras Jeff Hardy tiene una historia similar, con John diciéndole que se iría al infierno cada vez que se cruzaban. Por otro lado tenemos también el conocido caso de Brian Heffron, el cual en el cierre del One Night Stand del 2005 fue golpeado por JBL a punto de abrirle la cabeza, y asimismo este tipo de historias continúan. A veces John llegaba demasiado lejos para la paciencia de algunos, acabando la situación en pelea, como son el caso de Steve Blackman y el ex comentarista Joey Styles, quien aunque sea difícil de creer, logró incluso noquear al luchador. Si el video te gustó, no olvides dar pulgar arriba y suscribirte si no lo has hecho aún. También puedes seguirme por mi página de Facebook, cuyo link estará en la descripción. Les habló Rockster 0112. Nos vemos muy pronto.